Ahora hablemos de lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Las distintas bancadas de esa instancia decidieron suspender la votación de las enmiendas para explorar posibles acuerdos. Recordemos que esto se tramó de cierta forma que comenzaran con los temas no tan complicados para llegar finalmente a los más complicados, siempre contra el tiempo, lo sabemos, pero esa estrategia no funcionó y ahora están decidiendo suspender la votación. Recordemos que hay temas esenciales en los que hay diferencia. Un solo sistema de salud o varios, un solo sistema previsional o más de uno, y aquí están las grandes diferencias que hay al interior del Consejo Constitucional, que son diferencias que son ideológicas de principio y por lo tanto yo diría insalvables. Son dos visiones completamente distintas de la sociedad. Por lo tanto yo creo que ahí la situación es muy compleja. Habrá otras materias en que posiblemente se pueda llegar a algún acuerdo. Las distintas, ahora, más allá de llegar a algún acuerdo o no, algunos están pensando en si es bueno para ellos políticamente llegar a un acuerdo, cualquiera sea el acuerdo. Entonces también aquí hay un cálculo político acerca de cómo viene el futuro político electoral para los distintos sectores de nuestro país. Se ha instalado una mesa que trabajará por 20 horas seguidas, continuadas, para tratar de llegar a un acuerdo, una especie de cónclave papal, y que marcaría el último intento por generar consensos transversales. Bastián Lluvetich, buenos días. Hola, Bastián. ¿Qué tal, Tomás? Katy, muy buenos días. Claro, la última oportunidad para lograr acuerdos. Así definían ayer por la tarde consejeros y consejeras constitucionales esta decisión que se tomó la tarde de ayer de los delegados en una reunión que tuvieron con expertos, con asesores, y que finalmente terminó en una negociación política de una mesa chica, terminando en una decisión que se preveía podía pasar en cuanto a suspender las votaciones y también de retomar quizás el diálogo en una negociación aún más acotada. Vamos a explicar el contexto, porque ayer terminaba el plazo para votar cada una de las enmiendas por cada una de las comisiones. Ayer concluía aquello. Se veía poco probable que pudieran votar todo la jornada de ayer. Quedaban muchas enmiendas por despachar y finalmente llegaron a este consenso. También estaba la posibilidad cierta de que se aprobaran gran parte de las enmiendas sin los votos del oficialismo. Y por eso se toman estas dos determinaciones. La primera, las que les conté recién, de suspender la votación por 24 horas, es decir, un día más, para precisamente darse más tiempo de negociar. El segundo punto de consenso fue la conformación de una nueva mesa de trabajo, esta vez 5 representantes de la izquierda, 5 representantes de la derecha, que pueden ser consejeros, o sea, es decir, representantes del Consejo Constitucional, comisionados, es decir, representantes de la comisión experta e incluso asesores de los distintos partidos. Cada partido, cada bloque va a definir quién va a estar, o ya definió quién va a estar en esta mesa. Esta negociación, de lo que se ha denominado como ya la última mesa de diálogo, comenzó su trabajo ayer a las 20 horas y va a seguir sesionando continuamente hasta las 4 de la tarde. Los temas que se van a debatir incluyen aquellos incluso que ya fueron aprobados en las distintas comisiones, como son, por ejemplo, las enmiendas aprobadas sobre contribuciones a la primera vivienda, la posibilidad de concesionar los bienes nacionales de uso público. Todo va a estar sobre la mesa en un último cónclave de 20 horas continuas en las que se van a discutir todos los temas posibles, y con lo que lleguen a acuerdo, ya sea mucho, poco o nada, van a votar durante esta jornada posterior a las 4 de la tarde. Vamos a escuchar al representante del Partido Socialista, Alejandro Koller, quien precisamente se refiere a esta decisión de conformar esta mesa y también agradece de alguna u otra forma la apertura que tuvo la derecha, tanto Chile Vamos como el Partido Republicano, de abrirse a una nueva mesa de negociación. Nos va a permitir revisar todas las enmiendas aprobadas hasta este minuto. Yo diría el último intento antes de los plenos para llegar a un buen acuerdo. Tenemos la expectativa de que finalmente podríamos llegar a un buen acuerdo, y por esa razón expresamos y reiteramos nuestra satisfacción.
¿Por qué se llega a este acuerdo? ¿Por qué si la derecha, tanto Chile Vamos como el Partido Republicano, estaban funcionando unidos prácticamente y con varias de sus enmiendas aprobadas por ellos sin votos del oficialismo? Parecía que esto, por lo menos para ellos, no les molestaba. Lo que pasó fue derechamente un cambio en la postura de Chile Vamos y un intento por reevaluar su relación con el Partido Republicano. De hecho, ayer hubo una reunión entre la directiva de todos estos partidos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, con sus consejeros y con sus comisionados expertos. Y cambió la postura de Chile Vamos e hizo que algunos y varios al interior de esta reunión que les comento dijeran que se tienen que abrir nuevamente a hablar con el oficialismo y llegar a acuerdos. Es decir, desmarcarse del Partido Republicano, diferenciarse, no actuar como una segunda voz del partido que tiene la mayoría en el Consejo Constitucional. Y esto hizo, por supuesto, y permitió que se lograra este acuerdo. La última mesa, la última oportunidad para lograr consensos que se está desarrollando a esta hora y hasta las 4 de la tarde. Vamos a escuchar al consejero de Renovación Nacional, Germán Becker. Dijo ser optimista con esta mesa de negociación. Eso sí, dice que ve poco probable que se pueda lograr la transversalidad completa. Tengo confianza de que vamos a poder lograr una cantidad razonable de acuerdos. Yo la verdad que no espero una transversalidad completa. Obviamente es el momento más complejo donde tenemos que ponernos de acuerdo o ponernos de acuerdo. No es fácil porque uno cree que va a llegar a acuerdo y que no necesita más plazo y finalmente siempre hay un detalle, hay un problema. ¿Y por qué decimos que esto dependió mucho de la decisión que tomó Chile Vamos? Porque ayer, luego de esta reunión que les comento, que derivó en la decisión de conformar esta nueva mesa, se vio a los representantes del Partido Republicano muy molestos. Se supo que se resistieron hasta última hora por instalar esta nueva mesa de negociación. Incluso tenían la idea de votar todas las enmiendas ayer, hasta total despacho y sin los acuerdos necesarios, es decir, continuando con esta dinámica de que la derecha hiciera valer su mayoría y se aprobaran muchas de las enmiendas sin votos del oficialismo. Esa es la idea, era la del Partido Republicano. Y de hecho, el representante de esta colectividad, el consejero Luis Silva, dice que con dolor aceptaron esta solicitud. Pese a todo, y haciendo un esfuerzo supremo, con dolor, y simplemente para dejar en claro la voluntad de buscar y eventualmente alcanzar acuerdos, es que nos hemos concedido una nueva oportunidad. Estrecha, cierto, los márgenes no nos permiten más. Uno puede decir, llegaron los expertos a salvar de alguna u otra forma el debate. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas, de estas 10 personas que van a estar sentadas en la mesa de negociación, son precisamente personas de la comisión experta. En este caso, por ejemplo, en el oficialismo, 4 de ellos son de la comisión experta. Solo María Pardo, actual consejera, está en esta mesa de negociación. En la derecha, en el caso del Partido Republicano, 2 son consejeros, 1 es asesor, pero en el caso también de Chile Vamos, hay un miembro de la comisión experta y otro miembro del Consejo Constitucional, para que se den cuenta cómo de difícil están, Tomás Catherine, las negociaciones que tuvieron que conformar. Esta última mesa chica, última mesa de negociación, con la mayor parte de sus miembros debatiendo, que fueron parte de la comisión experta y no del Consejo Constitucional. Mira, yo diría varias cosas. La primera es que hay una delgada frontera, un límite entre lo que significa que las mayorías se tienen que expresar, porque si no, ¿para qué hay votaciones? Y el pasar la planadora. ¿Cuál es la frontera entre el exceso y que se manifieste una mayoría que está ahí en el Consejo? Porque si no se manifiesta, quiere decir que la votación estuvo de más. Ese es el punto. Esa frontera es delgada y además discutible. Lo segundo es que aquí en este Consejo no hay centro, lo que se conoce, se llama, se considera centro político. ¿Quiénes son los que están en estos instantes en esta última mesa de negociación? Bueno, resulta que hay un PS
hay 2 PS, 2 militantes de Convergencia Social, Revolución Democrática y Partido Comunista. 0 centro político acá, no existe. Y por el otro lado está la derecha. Y por lo tanto es difícil llegar a acuerdo porque están en las antípodas ideológicas. No hay una especie de consejeros que puedan constituirse en bisagra y que por lo tanto den mayoría a un sector o a otro, o influyan en un sector u otro. La composición del Consejo fue de extremos. Lo tercero, hay cuestiones que son tan obvias. Mira, se dice, pero ¿cómo se van a concesionar bienes nacionales de uso público? Eso no puede ser. Yo quiero decir que cada vez que alguien ve un kiosco de estos que venden revistas, diarios, pastillas, chocolate, no sé qué, en las calles... Sobre todo chocolate, bueno, ya no mucho diario. Esa es una concesión de un bien nacional de uso público. Está lleno, siempre han existido. Bajo la Constitución de 1925, si alguien quiere tener memoria larga, bajo la Constitución de 1980 con todas sus modificaciones, si usted quiere ser más preciso, bajo la Constitución del Lago de 1995. Entonces, ¿por qué se discute eso? A ver, esta radio tiene una concesión, ¿no es cierto? Como todas las radios, como todos los canales de televisión. ¿Por qué? Porque usan lo que se llama espectro radioeléctrico. ¿Qué es lo que es el espectro radioeléctrico desde el punto de vista jurídico? Un bien nacional de uso público. Y una parte de ese espectro se concesiona a una radio, el otro a otra radio, el otro a un canal de televisión. Entonces, ¿cómo eso de que se arma un escándalo porque no se pueden concesionar los bienes nacionales de uso público? Obviamente que sí, siempre ha sido. ¿Y las carreteras? Entonces, yo creo que de repente también hay argumentos que pecan un poco de ignorancia, o si no es ignorancia, para la galería o para el público en general, de armar un lío, y en esto yo creo que hay que bajar los líos. Yo creo que hay cosas que no tienen que estar en una constitución. Yo creo que el asunto de las contribuciones de bienes raíces no tienen que estar en una constitución, porque las constituciones hablan de principios tributarios y no de impuestos específicos. Principios tributarios, cómo van a ser, cómo tienen que cobrarse los impuestos, o qué criterio va a haber para que haya una estructura impositiva en un país. Entonces yo creo que hay excesos por lado y lado, y yo creo que todo eso hay que bajarlo. Claro, cada uno está hablando a su propio electorado, pero si no, yo creo que aquí, Bastián, no va a haber acuerdo. Pero el gran problema, yo creo que el problema esencial, más allá de lo que hemos dicho, es que no hay en estos instantes un centro político en el Consejo Constitucional. Y por lo tanto ahí hay un problema, están en las antípodas ideológicas. Yo creo que es difícil llegar a acuerdo. No sé si tú tienes otra opinión, que estás permanentemente ahí. Sí, es difícil. De hecho, hay varios comentarios que hacen principalmente, y esto se ha escuchado no solo, por ejemplo, en algunos partidos, y les digo, principalmente en el Partido Comunista y el Partido Republicano. Muchos han comentado que frases como, si ustedes creían que se podía llegar a acuerdos o grandes acuerdos entre el Partido Comunista y el Partido Republicano, estaban equivocados o se ve muy complicados. Las diferencias son muy, muy grandes, están muy distantes en temas de salud, en temas de educación, en temas de el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Por qué digo esto? Por cómo se ve el Estado Social y Democrático de Derecho, que quizás es la base de lo que se está discutiendo en el tema de la Constitución, o sea, en el tema constitucional. En el tema también aquí hay que hacer un punto. En el tema de las contribuciones, claro, hay muchos que han criticado y cuestionado las concesiones a los bienes nacionales de uso público. Pero hay ciertos sectores del oficialismo, y diría quizás la mayor parte, que criticaron especialmente el tema de la posibilidad de concesionar hidrocarburos. ¿Por qué? Porque son estratégicos para Chile, o por lo menos eso es lo que decían, que nunca se había dado la posibilidad, o que siempre estuvo la prohibición constitucionalmente de concesionar ciertos hidrocarburos, porque son precisamente minerales estratégicos para todos los países, digamos. Ahí también hay que hacer un punto de que, si bien el oficialismo criticó duramente el tema de que se pudieran concesionar todos los bienes nacionales de uso público, mencionaban las playas, las calles, etcétera, lo que más molestó fue
que se diera la posibilidad de concesionar hidrocarburos porque era un acuerdo político desde hace mucho tiempo. Pero Bastián, sí. ¿Acaso no es posible dejar esa excepción por último y el resto, porque el resto no tiene sentido, porque el resto tiene que ser materia de ley, no de una constitución? Pero además un detalle, ¿qué hidrocarburos? ¿Cuáles? ¿Cuáles hidrocarburos? Si en Chile no hay petróleo, por ejemplo. Hay algo de gas en el sur y poquitito. Si en Chile se acabó el petróleo hace rato, entonces puede ser una discusión un poco práctica, bien teórica. A ver, esto se acabó hace años, el poco petróleo que tenía Chile, pues si no tenía. Entonces puede ser, pero ¿por qué no, por último, si quieren en algún momento de pensar que se puede encontrar hidrocarburos, ya, pues ahí está, que lo dejen, eso. Pero el resto está, a ver, prohibir todas las concesiones sobre bienes nacionales y uso público, habría que empezar a sacar todo lo que les he dicho, eso no tiene ningún sentido, es una cosa de sentido común. Hay poco sentido común acá. O algunos tienen a lo mejor algún as bajo la manga, tendrán una quinta razón escondida, una trampa, no tengo idea, pero el resto no sé por qué alegan tanto en algunas cosas. En otras yo creo que las diferencias ideológicas son legítimas, porque son legítimas, no tienen por qué estar todos de acuerdo en todo, y por lo tanto tendrán que manifestarse. Pero en otras cosas no se explica bien el asunto. El tema es que la expectativa respecto del funcionamiento del Consejo Constitucional, a diferencia de lo que fue el funcionamiento del Consejo de Expertos, ¿no?, que fue elegido por representación parlamentaria, por los mismos políticos que están en el Congreso, que designaron mitad y mitad, Cámara y Senado, relacionados con una representación parlamentaria de otra época del país, ¿no? Este país cambia muchísimo y sabemos la teoría del péndulo, en fin, etcétera. El Consejo Constitucional era muy difícil que se eximiera de esta dinámica identitaria, ¿no?, en la que estamos todos padeciendo o sufriendo, en donde cada una de las ideologías políticas, respetables por supuesto en sus diferencias, pero incapaces de llegar a conversaciones, a diálogos, a poder avanzar, y llegan a estos puntos. O sea, en este proceso constitucional, que es el segundo, además, por si se nos olvida, el segundo que intentamos como país en avanzar, cada cierto tiempo llegamos a un nudo ciego, y ahora estamos nuevamente ahí con esto del retiro de las enmiendas, en fin. Ayer se daban, y tú lo sabes, Bastián, porque estabas ahí en el reporteo, declaraciones tan insólitas como, por un lado, no, se van a retirar todas las enmiendas porque vamos a conversar de nuevo, las enmiendas ya votadas, a eso me refiero, porque vamos a conversar de nuevo, y otros diciendo no, lo votado ya es votado está, y por lo tanto no se puede cambiar, y uno llega a la jornada de hoy sin saber bien cuál es lo que va a pasar, ¿no? Está esta nueva y última alternativa, con un trabajo además de 20 horas, que obviamente que no da garantía de que sea un buen trabajo, nadie puede estar 20 horas con la misma pila, estar bien concentrados en el asunto, y llegamos a esta situación. Yo quiero saber si es que hay alguna opción, porque quizás por lo mismo, por cómo fue constituido el Consejo de Expertos, se ha hablado de que ese proyecto podría ser más viable que lo que eventualmente saque el Consejo Constitucional. Si es que se caen todas las enmiendas, no sé, se ponen de acuerdo en eso, ficción, ¿podría finalmente votarse ese texto, el del Consejo de Expertos? No, es muy poco probable. Bueno, a ver, hay que decir que hay algunos consejeros y miembros de la comisión experta que ya están proyectando de alguna u otra forma la posibilidad del rechazo en diciembre, y que ven con buenos ojos que ese insumo que tienen, que es el texto del anteproyecto, se puede hacer algo con él, digamos, que no quede, porque hay que decir que si bien está ese borrador del anteproyecto, va a ser muy modificado por las distintas enmiendas, más de 1000 que presentaron tanto a la izquierda, a la derecha, etcétera. Entonces que ese borrador no se pierda, o que de alguna u otra forma se pueda hacer algo con él, hablando por supuesto de si se rechaza la propuesta constitucional de los consejeros y consejeras. El otro tema, y es que tú decías qué tan difícil es o qué tan factible es que se puedan llegar a acuerdos. Bueno, en 20 horas es muy poco probable que se pueda lograr lo que no se logró en un mes y medio. Llevan un mes y medio sentados en distintas mesas, que primero la mesa de delegados, luego 4 grupos negociadores de distintos temas, ahora una mesa final que en 20 horas tiene que hacer el trabajo que no se hizo, que no se logró hacer en mes y medio de negociaciones. Es muy difícil, sobre todo cuando ayer consultábamos y decíamos, bueno, se irán a tratar 10, 15 puntos críticos. No, se van a ver todos los temas que han sido ya aprobados, despachados
discutidos y los que aún no lo han sido van a estar en esta mesa de negociación, lo están siendo, de hecho están sesionando hasta ahora. Entonces, claro, uno puede decir qué tan posible es que en 20 horas hagan el trabajo que no hicieron en mes y medio o el que no pudieron hacer derechamente, porque no es que no lo hayan hecho, estuvieron sentados en esas mismas mesas y no se logró nada. Es muy poco probable, es difícil. Se puede llegar a algún acuerdo. De hecho, por ejemplo, ayer nos comentaban que en temas como tratados internacionales, como derecho a la vida, como paridad en este intercambio de tú me das, yo te quito, hay ciertos acercamientos, que por ejemplo los tratados internacionales queden en rango constitucional, o que el derecho a la vida quede como la constitución actual, o que la paridad pueda quedar como en el anteproyecto con una paridad transitoria. Habían ciertos acercamientos, pero en gran parte de los temas o en muchos temas se ve difícil que se puedan llegar a consenso, y ese va a ser el problema, que en 20 horas va a ser muy difícil, digamos, abarcarlo todo. Yo diría, hay varias cosas. Primero es eso. Lo segundo es que ayer hubo una reunión y fue la primera, a mí me parece increíble, pero es la primera reunión de la directiva de los partidos de la UDI, Renovación Nacional y Opoli con sus consejeros. No había habido reunión en todos este tiempo, estos meses. Y recién ahora, cuando está este asunto terminando, está la reunión. ¿Y qué se acordó ayer? Se acordó diferenciarse del Partido Republicano para que Chile Vamos tenga un perfil propio, porque si no va a ser vagón de cola el Partido Republicano. Perfil propio. ¿Y qué va a pasar acá? Va a pasar que seguramente va a intentar la UDI, RN, Evópoli llegar a un acuerdo con los sectores del oficialismo, pero yo creo que también eso es difícil, porque también ahí las diferencias ideológicas son importantes, a lo mejor no tan grandes como la del Partido Republicano, pero son diferencias muy, muy importantes en materia de salud, en materia previsional, importantes. Y en otros temas, yo creo que en algunos temas sí Chile Vamos tiene algunas coincidencias con el Partido Republicano, en algunas cosas. Entonces, yo, más allá de esta reunión que hubo y de este acuerdo, yo creo que es difícil, pese a eso, que RN, UDI y Evópoli lleguen a acuerdo con, digamos, la izquierda, porque más bien ahí está representada la izquierda de nuestro país. Porque además hay que recordar que esa izquierda no es la izquierda socialdemócrata. Ellos no quieren ser considerados, están más allá que la socialdemocracia. Entonces uno podría pensar desde un punto de vista ideológico, a lo mejor con socialdemócratas se podría haber llegado a acuerdo, pero no, esta es la izquierda dura y pura, según su propia definición, no estoy definiéndolo yo. Entonces hay un problema de fondo acá que posiblemente no tenga solución nomás. Así está conformado, así se eligió, así se votó y por lo tanto no tiene mayor vuelta, ¿no? Sí. Ahora, había temas en los que Chile Vamos votó junto al Partido Republicano, no sé si por órdenes de los partidos, votó junto al Partido Republicano en los que no estaban de acuerdo, en los que tuvieron que ceder para decir, bueno, estamos con ustedes, estamos actuando como un bloque unido de derecha, digamos. Y eso en la reunión de ayer cambió, es decir, ¿qué les dijeron? Les dijeron que votaran como la identidad que tiene Chile Vamos desde hace mucho tiempo, es decir, que no actuaran como una segunda voz del Partido Republicano. Y eso hizo, entre otras cosas, y por eso decíamos en el despacho que era tan importante, entre comillas, no se puede saber cómo va a terminar esta reunión, pero era muy importante esta reunión de la directiva de Chile Vamos con sus consejeros, porque derivó en esta última reunión o en este último intento de llegar a acuerdos. Porque si seguía la dinámica como estaba, ayer se votaba hasta total despacho y se seguían aprobando todas las enmiendas. Entonces, en esta última idea de Chile Vamos de diferenciarse del Partido Republicano, está también la posibilidad de volver a reunirse y de cambiar las negociaciones, porque sabemos que el Partido Republicano, para aprobar sus enmiendas, necesita a Chile Vamos. Entonces, claro, ahora Chile Vamos podríamos decir que de alguna u otra forma tiene la llave de decir, bueno, podemos negociar con el Partido Republicano, no tanto con el oficialismo, porque si hay una enmienda que está acordada entre el oficialismo y Chile Vamos, el Partido Republicano la puede rechazar solo, o sea, tienen el quórum solo para rechazar las enmiendas, pero sí tiene esa posibilidad de alguna u otra forma actuar como lo que ellos dicen son un puente. Bueno, negociamos con el Partido Republicano, pero también con el oficialismo, y vamos viendo cómo podemos hacer ese rol de conector entre uno u otro. Ahora,
es difícil, ahí les comentaba antes, llegar a un acuerdo entre el Partido Comunista, que está sentado en la mesa, y el Partido Republicano, que tiene 3 personas allá en la misma mesa, se ve muy complicado, y de hecho esto lo reconocen los mismos representantes del Consejo. Perdona, no solamente eso, entre el PC y RN y la UDI yo creo que tampoco hay posibilidad de acuerdo en algunas cosas esenciales, porque piensan muy distinto. ¿Cómo va a haber acuerdo? Es una concepción diferente. Entonces yo creo que es muy, muy difícil. Y por último, decir que en la comisión de experta también hubo negociación. Se dieron para obtener algunas cosas, hubo una negociación grande, eran nombrados por partidos políticos y por lo tanto no eran personas, no eran vírgenes vestales acá, ni mucho menos. Incluso dentro de la comisión experta no todos eran expertos. Había varios que eran más políticos que expertos, entonces también hubo una negociación. Y ¿sabes? Mira, se está hablando de todo esto. ¿Saben de qué no se habla? Porque no hay tiempo, porque no sé, porque están enfrascados en esto, de la técnica legislativa. O sea, ayer tuve oportunidad de revisar con un informe de un abogado experto, que fue juez además, acerca del proyecto. Y tenía un montón, mira, pueden ser 70 observaciones. 70. Que uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay que mirarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, y cosas muy profundas como a lo mejor vamos a entrar en detalle, pero la facultad reglamentaria, las potestades reglamentarias del presidente de la República son muy importantes. Entonces, yo creo que nos estamos, a lo mejor hay poco tiempo también para todo esto, porque ¿quién se va a preocupar de la técnica legislativa? O no hay tiempo y va a quedar así nomás. Ya, Bastián, esperamos a ver si hay humo blanco, negro, gris, no sé, durante esta jornada. O agreguémosle colores, rojo, y qué sé yo, cualquiera. Les digo lo último. Sí, Bastián. Mencionaban, y muchos dicen, bueno, ¿por qué si en la comisión experta el Partido Comunista, si había representantes, Chile Vamos, que había representantes y un representante republicano pudieron lograr acuerdos? Bueno, recordemos que en la comisión experta, en este borrador, hay muchos temas que se dejan al legislador. Hay muchos temas que no pudieron llegar a acuerdos, entre ellos salud, sí, en los que se dejan al legislador. Y bueno, llegan los consejeros y dicen esto no se puede dejar al legislador porque, bueno, para algo estamos, digamos, y ahí es donde están todas las trabas. Ahora, hay que decir también que en temas en los que el Consejo no está llegando a acuerdo, la comisión experta sí lo logró, pero porque era obligación. Si no se llegaba a un acuerdo, el trabajo de la comisión experta no resultaba. Ahora que no lo es, o que se pueden excluir a ciertos sectores, se ve mucho más complicado, pero claro, hay muchos temas que en el borrador de la comisión experta no se lograron resolver y se redactó una norma en la que no se especifica, digamos, una postura clara. Por eso también se lograron acuerdos en temas importantes, porque finalmente lo que se logró como acuerdo es que ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, bueno, se deja al legislador en algún momento. Como un dato, porque hay muchos que dicen, bueno, ¿y por qué se logró acuerdo en el pasado? Primero, porque era obligación, y segundo, porque en realidad no se logró en todos. Muchos temas quedaron abiertos. Yo solo único que quiero decir que hay demasiadas diferencias. Por ejemplo, y agrego un pelo más a la sopa, nombramiento de magistrados. ¿Cómo se nombran los jueces? ¿Vamos a seguir igual o no? Politizando el nombramiento de los jueces. O permitiendo esas consanguinidades tan directas. Por ejemplo, y eso se tiene que dejar a la ley. Parece que la ley no funciona en este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Para intentar, no sé si nunca va a haber política, pero intentar que haya la menor influencia política en el nombramiento de magistrados. Yo creo que estamos lejos de llegar a un acuerdo razonable. Ya, estamos atentos, Sebastián, tú nos cuentas lo que pase durante el día. Sí, claro, estamos en contacto, que estén bien. Gracias, Sebastián, hasta pronto. Opinión con independencia. Radiograma.